Lo engañé y me arrepentí de corazón, pero él prefirió irse con otra antes que luchar por lo nuestro. Todos los hombres son iguales. No sé si busco consejo o solo un lugar donde vaciar este veneno que me está consumiendo. Mis amigos me dan palmadas en la espalda y me dicen que el tiempo lo cura todo, pero no entienden. Nadie entiende. Todos ven la historia simple. Yo fui infiel, él me dejó. Fin. Pero la realidad es mucho más cruel. La verdad es que mi error fue el síntoma, pero su cobardía fue la enfermedad que mató nuestra relación. Para que entiendan por qué su reacción me destruyó, tienen que entender lo que éramos. Miguel y yo no éramos una pareja de novios, éramos un pacto, una alianza inquebrantable. Éramos ese tipo de pareja que la gente describe como goals, y no lo digo con arrogancia, sino con la nostalgia de algo que creía eterno. Nos conocimos en la biblioteca de la facultad. Yo estaba agobiada por los exámenes finales, y él estaba en la mesa de al lado, dibujando en una libreta con una concentración absoluta. Se me cayó un libro, hizo un ruido estrepitoso, y él levantó la vista. Tenía los ojos más tranquilos que he visto en mi vida. En lugar de molestarse, me sonrió y me dijo, tranquila, seguro que Platón ha sufrido caídas peores. Esa simple frase rompió toda mi tensión. Acabamos hablando en susurros durante horas, sobre filosofía, sobre el futuro, sobre el pánico que ambos sentíamos a no estar a la altura. Nuestra relación se construyó sobre ese pilar, el entendimiento mutuo. Miguel era mi contrapeso. Yo era impulsiva y caótica, él era metódico y sereno. Él me enseñó a respirar hondo antes de tomar una decisión, yo le enseñé a bailar en la cocina mientras esperábamos que hirviera la pasta. Durante 6 años, construimos una vida juntos. No era una vida de fuegos artificiales, sino de una calidez constante y reconfortante. Compartíamos un pequeño apartamento que se sentía como un palacio, lleno de libros, plantas y los proyectos de diseño de Miguel. Él era mi mayor defensor. Cuando dudaba de mis capacidades en el trabajo, él se sentaba conmigo, repasaba mis ideas y me decía, eres la persona más brillante que conozco. Solo necesitas creértelo tú. Y yo le creía. Su fe en mí era el ancla de mi autoestima. Hablábamos de todo. De casarnos sin prisas, de tener un hijo al que llamaríamos Lucas, de comprar una furgoneta y recorrer el país cuando nos jubiláramos. Nuestro amor no era una pregunta, era la respuesta a todo. Era seguro, sólido. Era el único punto fijo en mi universo. Pero hace aproximadamente un año, esa seguridad empezó a sentirse abrumadora. Miguel estaba en la cima de su carrera. Sus diseños ganaban premios, le ofrecían proyectos increíbles. Yo, por otro lado, me sentía estancada en mi trabajo. Lo amaba, estaba inmensamente orgullosa de él, pero a su lado empecé a sentirme pequeña, como si fuera la sombra de su brillantez. Él seguía siendo el mismo hombre maravilloso, pero mi propia percepción de mí misma se estaba envenenando. Empecé a sentir una inseguridad terrible. ¿Seguía siendo suficiente para él? ¿Era yo lo suficientemente interesante, exitosa, emocionante? Él me decía que me amaba, pero yo empecé a necesitar, no sé, una prueba. Una validación externa. Me sentía como una impostora en mi propia vida perfecta. La ansiedad se instaló en mi pecho, una compañera silenciosa que me susurraba al oído que, en cualquier momento, él se daría cuenta de que podía aspirar a algo mejor. No fue una crisis de nuestra relación, fue una crisis mía, personal y profunda. Me sentía invisible, no porque él no me mirara, sino porque yo no me gustaba lo que veía en el espejo. Y en esa espiral de inseguridad, desesperada por sentir que todavía era deseable y valiosa por mí misma, cometí el error que lo cambiaría todo. El tercero, ni siquiera fue alguien importante. No era un amigo, ni un rival, ni una tentación persistente. Fue, para ser sincera, patéticamente intrascendente. Y eso es lo que lo hace todo aún más trágico. No arruiné mi vida por amor o por pasión, la arruiné por un chute de ego. Se llamaba Adrián. Era un consultor nuevo que habían contratado en mi empresa para un proyecto de 3 meses. Era el tipo de hombre que entra en una sala y absorbe toda la atención, guapo de una forma obvia, seguro de sí mismo hasta rozar la arrogancia, y con esa habilidad de hacerte sentir que eres la única persona en la habitación. Era todo lo que Miguel no era. Y en mi estado de fragilidad, esa atención se sintió como oxígeno. Las primeras interacciones fueron puramente profesionales. Reuniones de equipo, correos electrónicos. Pero pronto, empezó a buscarme. Se pasaba por mi mesa con la excusa de preguntar algo sobre el proyecto, pero la conversación siempre derivaba hacia temas más personales. Me preguntaba por mis fines de semana, por mis hobbies. Y me escuchaba, o al menos, fingía hacerlo, con una intensidad que me desarmaba. Pero lo más potente eran los cumplidos. No eran piropos vulgares, eran específicos, calculados. La forma en que presentaste esa idea fue brillante, nadie más lo vio así.
Tienes una energía que ilumina toda la oficina. Miguel es un hombre con suerte. Cada halago era una pequeña dosis de la droga que necesitaba desesperadamente. Me hacía sentir vista, valorada, no como la novia de Miguel, el exitoso diseñador, sino como Ana, la mujer brillante. Empecé a alargar mis jornadas en la oficina, coincidiendo con las suyas. Las conversaciones se hicieron más frecuentes. Empezamos a tomar cafés, para discutir ideas del proyecto. Y en esos cafés, la línea entre lo profesional y lo personal se difuminó por completo. A diferencia de otras historias que he leído, no hubo una doble vida elaborada. No había cenas secretas ni escapadas de fin de semana. Era una traición a fuego lento, cocinada en las horas extra y en las pausas para el café. Las mentiras que le decía a Miguel eran sutiles. Tengo mucho trabajo, llegaré tarde, salió un imprevisto con el proyecto. Eran mentiras, pero se sentían justificadas por la presión laboral real. Me convencí a mí misma de que no estaba haciendo nada malo. Era solo un flirteo inocente, un juego inofensivo para sentirme mejor conmigo misma. Adrián era un espejo. Cuando me miraba en él, no veía a la mujer estancada y mediocre que sentía que era, veía a una mujer deseable, inteligente y poderosa. Y esa imagen era adictiva. Me decía a mí misma que no tenía nada que ver con Miguel. Amaba a Miguel. Mi vida estaba con Miguel. Esto era diferente. Era mi pequeño secreto, mi fuente privada de validación. Creía estúpidamente que podía mantener ambos mundos separados, que podía tomar lo que necesitaba de Adrián para sentirme mejor y luego volver a casa, a la seguridad y el amor de Miguel, sin que un mundo contaminara al otro. No me di cuenta de que estaba jugando con un veneno que, aunque lo tomaras en pequeñas dosis, terminaría por matarlo todo. La línea se cruzó en una de esas noches de trabajo que se alargan hasta el infinito. Era un jueves. El proyecto con Adrián estaba llegando a su fin y la presión era máxima. Acabamos de cerrar una presentación crucial y el alivio en la oficina era palpable. El resto del equipo se fue a casa, pero Adrián sugirió que pidiéramos algo de cenar y nos tomáramos una copa de vino en la oficina para celebrar. Yo sabía que debía decir que no. Tenía a Miguel esperándome en casa, pero la idea de volver a mi realidad, a mi sensación de estancamiento, después del subidón del éxito profesional, era insoportable. Quería quedarme un poco más en ese mundo donde yo era, Ana, la brillante. Así que acepté. Una copa de vino se convirtió en dos. La conversación pasó del trabajo a nuestras vidas, nuestros sueños. Adrián me hablaba de sus viajes, de sus ambiciones, pintando un cuadro de una vida libre y emocionante. Y yo me dejé llevar, sintiéndome por una noche parte de ese mundo. En un momento, él se acercó y puso una mano en mi mejilla. «Has sido lo mejor de este proyecto, Ana», me dijo, su voz baja. Y yo, en lugar de apartarme, me incliné hacia su contacto. Anhelaba ese gesto, esa afirmación física de mi valor. Nos besamos. Fue un beso torpe, alimentado por el vino y el ego. No hubo fuegos artificiales, no hubo una conexión profunda. Fue simplemente un acto. Un punto final a semanas de flirteo. Y en el instante en que nuestros labios se separaron, la realidad me golpeó con la fuerza de un tsunami. El rostro de Miguel apareció en mi mente con una claridad devastadora. Su sonrisa tranquila, sus ojos llenos de confianza, los 6 años de amor incondicional. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era lo que quería. No quería a Adrián. Quería a mí Miguel, quería mi hogar, mi vida. El subidón de validación se evaporó al instante, dejando un residuo amargo de culpa y pánico. Me aparté bruscamente. No, no puedo. Esto es un error, balbuceé, recogiendo mis cosas con manos temblorosas. Adrián pareció sorprendido, casi divertido por mi reacción. Tranquila, ha sido solo un beso, dijo, restándole importancia. Y eso lo hizo peor. Para él no significaba nada. Para mí, acababa de detonar una bomba en el centro de mi universo. Salí de la oficina casi corriendo y tomé un taxi a casa. Durante todo el trayecto, un solo pensamiento martilleaba mi cerebro: lo he arruinado todo. No había justificación posible. Mi inseguridad, mi necesidad de atención, todo sonaba a excusas patéticas frente a la magnitud de mi traición. Había traicionado al único hombre que me había amado de forma incondicional por un beso insignificante con un hombre que olvidaría mi nombre en una semana. Llegué a casa y encontré a Miguel dormido en el sofá, con la televisión encendida. Me había esperado. En la mesa de centro había un plato con mi cena, tapado para que no se enfriara. La visión de ese pequeño gesto de amor me partió el alma en dos. Me senté en el suelo y lloré en silencio, un llanto amargo y desesperado. En ese momento, tomé una decisión. No podía vivir con este secreto. No podía mirarlo a la cara cada día sabiendo lo que había hecho. Tenía que decírselo. Tenía que confesar,
suplicar su perdón y dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que había causado. Estaba dispuesta a luchar, a arrastrarme si era necesario, porque en el fondo de mi arrepentimiento, una parte ingenua de mí creía que nuestro amor, ese pacto inquebrantable de 6 años, era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso a esto. Estaba segura de que él lucharía conmigo. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. No había dormido en toda la noche. Cuando Miguel entró en la cocina, con el pelo revuelto y esa sonrisa somnolienta que siempre me había derretido, sentí una punzada de dolor tan intensa que casi me dobló. Le pedí que se sentara. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. Con la voz temblorosa y lágrimas corriendo por mis mejillas, se lo conté todo. No omití nada. Le hablé de mi inseguridad, de cómo me sentía a su sombra, de la atención de Adrián, y finalmente, del beso. Le supliqué, le rogué que me perdonara. Le dije que había sido el peor error de mi vida, que no significó nada, que lo amaba a él más que a nada en el mundo y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, para arreglarlo. Por favor, Miguel, lucha conmigo. Podemos superar esto. Sé que podemos, terminé, mi voz rota en un sollozo. Esperaba un terremoto. Gritos, acusaciones, platos rotos. Esperaba que me preguntara quién era, que me exigiera detalles, que liberara toda la furia y el dolor que tenía derecho a sentir. Estaba preparada para capear la tormenta, para aguantar lo que fuera necesario. Pero la tormenta nunca llegó. Miguel se quedó en silencio. Un silencio absoluto, pesado, que se alargó durante lo que pareció una eternidad. No me miraba a mí, miraba a través de mí, a un punto en la pared. Su rostro era una máscara de calma. No había ira, ni siquiera tristeza. Solo, vacío. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se levantó de la silla con una calma deliberada. Fue a nuestra habitación. Lo oí abrir cajones, el sonido suave de la ropa siendo doblada. Volvió al salón con una mochila al hombro. ¿Qué haces?, le pregunté, el pánico empezando a ahogar mi arrepentimiento. Me voy a quedar en casa de mis padres unos días. Necesito pensar, dijo, su voz completamente desprovista de emoción. Era la voz que usaba con clientes difíciles, no conmigo. No. Miguel, por favor, no te vayas. Grita, insúltame, dime lo que sea, pero no te vayas así, y le supliqué, agarrándole del brazo. Él se soltó suavemente. Y por primera vez, me miró a los ojos. Y lo que vi me aterrorizó más que cualquier grito. Vi decepción, pero no era una decepción apasionada. Era una decepción fría, como la de un científico que ve como un experimento en el que confiaba falla de forma irrevocable. No tengo nada que gritar, Ana, dijo. Lo has dejado todo muy claro. No lo entiendes. Fue un error estúpido, no tiene nada que ver contigo, te quiero a ti. Él negó lentamente con la cabeza. Sí que tiene que ver conmigo. Me has demostrado que, en el fondo, no confías en nosotros. Que mi amor no te es suficiente. Que prefieres la validación barata de un extraño antes que la base sólida que hemos construido durante 6 años. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron la sentencia. No puedo luchar por algo que ya has roto. No se puede reparar la confianza, Ana. Una vez que se quiebra para siempre. Y con eso, se fue. Sin un portazo, sin una última palabra airada. Simplemente se marchó, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que resonó en el apartamento como un disparo. Me quedé allí, en medio del salón, rodeada por los restos de mi confesión. No me había dado la oportunidad de luchar. No me había dado una pelea. Simplemente había aceptado la derrota. Había tirado 6 años de historia a la basura sin ni siquiera levantar la voz. En ese momento, mi dolor y mi arrepentimiento empezaron a mezclarse con una nueva y amarga emoción, la incredulidad. ¿Tan poco significaba yo para él? ¿Tan poco valía la pena, lo nuestro, como para no luchar por ello? Su calma era más cruel que cualquier furia. Era un veredicto. Y yo había sido condenada al exilio sin ni siquiera un juicio. Los días que siguieron a la partida de Miguel fueron un infierno de silencio. Le envié mensajes de texto interminables, súplicas desesperadas, explicaciones detalladas de mi estado mental. Le dejé mensajes de voz llorando, diciéndole que iría a terapia, que haría lo que fuera necesario. La mayoría de mis mensajes quedaron sin respuesta. Los pocos que contestó eran cortos, impersonales. Necesito espacio, Ana. No estoy listo para hablar. Era como hablar con una pared. La falta de una reacción emocional por su parte me estaba volviendo loca. Su indiferencia era un veneno que se filtraba en mi arrepentimiento, transformándolo en frustración y luego en rabia. Una semana después de que se fuera, apareció en el apartamento mientras yo no estaba. Cuando llegué, encontré la mitad de sus cosas desaparecidas.
Su ropa, sus libros, su ordenador. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Ni siquiera estaba escrita a mano. Era una nota impresa. Ana, no puedo seguir con esto. Necesito pasar página. El alquiler está pagado hasta final de mes, así tienes tiempo para organizarte. Te deseo lo mejor. Miguel. Te deseo lo mejor. La frase se burlaba de mí desde el papel. Era la despedida que le das a un colega que cambia de trabajo, no a la mujer con la que has compartido tu vida durante 6 años. No había amor, ni dolor, ni rabia. Solo una eficiencia fría y administrativa. Había terminado nuestra relación como quien cancela una suscripción. Me derrumbé. ¿Esto era todo? 6 años borrados con una nota impresa. ¿Dónde estaba el hombre que me prometió un para siempre? ¿Dónde estaba la lucha, la pasión, el dolor? Mi error fue terrible, lo sé, pero ¿no merecía nuestro amor al menos una conversación cara a cara, una última pelea, algo? Y entonces, todo empeoró. Unas 3 semanas después del incidente, una amiga en común me llamó, su voz cargada de esa falsa lástima que apenas oculta el morbo. Me preguntó cómo estaba llevando la ruptura. Y luego, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba. Oye, es súper raro, pero, ¿sabías que Miguel está saliendo con alguien? Vi unas fotos suyas con Lucía, la chica de su antiguo estudio de yoga. Se veían muy cercanos. Lucía. El nombre me sonó vagamente. Una de esas chicas que siempre le daban me gusta a sus publicaciones de diseño. Una cara bonita en la periferia de nuestra vida. Mi mundo se detuvo. Mi cerebro, desesperado por procesar esta nueva capa de dolor, se puso a trabajar. ¿3 semanas? ¿Tan rápido? Era imposible que algo serio hubiera surgido en 3 semanas. La única conclusión lógica era que esto no era nuevo. Su conexión con ella ya existía. De repente, todo encajó en mi mente, formando una nueva y horrible narrativa. Su calma, su falta de lucha, su rápida partida. No fue porque yo hubiera roto su confianza de forma irreparable. Fue porque ya tenía un reemplazo esperando. No luchó por nosotros porque no quería. Mi error no fue la causa de nuestra ruptura, fue la excusa perfecta que él estaba esperando para irse con ella. Mi arrepentimiento se evaporó, reemplazado por una ira justa y ardiente. Yo había cometido un error, un beso estúpido en un momento de debilidad, y me había arrepentido con cada fibra de mi ser. Estaba dispuesta a arrastrarme sobre cristales rotos para arreglarlo. ¿Y él? Él había estado, probablemente, cultivando una relación emocional a mis espaldas y usó mi desliz como la coartada moral para dejarme sin quedar como el malo. Me sentí increíblemente estúpida. Y traicionada a un nivel mucho más profundo. Todos nuestros amigos, toda mi familia, me veían a mí como la única culpable. Nadie veía su cobardía, su hipocresía. Él salió de esto como el hombre digno y herido que supo retirarse a tiempo, mientras que yo quedé como la infiel loca y desesperada. Y ahí es donde estoy ahora, atrapada entre la culpa de mi error y la furia de su traición. Pero cada día que pasa, la furia gana terreno. Cometí un error, sí, pero él cometió una elección. Y su elección fue la de un cobarde. Prefirió la salida fácil, el consuelo inmediato de otra mujer, antes que honrar los 6 años que construimos juntos. Y eso, para mí, es una infidelidad mucho peor. Todos me dicen que los hombres y las mujeres son diferentes, que ellos superan las cosas más rápido. Pero esto no es superarlo. Es reemplazar. Es demostrar que, al final, éramos intercambiables. Que todos los hombres son iguales. En cuanto las cosas se ponen difíciles, simplemente buscan a la siguiente. Actualización 1. Ha pasado un año. Un año desde la noche en que mi vida se partió en 2. He leído algunos de los comentarios de mi publicación original. Muchos decían que estaba desviando la culpa, que necesitaba asumir mi error. Lo hice. Asumí mi error en el momento en que se lo confesé a Miguel, esperando una tormenta que nunca llegó. Pero lo que no voy a asumir es la culpa de todo. Me mudé del apartamento. No podía seguir viviendo entre los fantasmas de una vida que ya no existía. Ahora tengo un lugar más pequeño, más impersonal. He vuelto a centrarme en mi trabajo, he conseguido un pequeño ascenso. Desde fuera, supongo que parece que he pasado página. Pero por dentro, el resentimiento sigue ahí, como un carbón al rojo vivo. La relación de Miguel y Lucía es seria. Muy seria. Viven juntos. Hace poco adoptaron un perro. Lo veo todo en las redes sociales, a través de perfiles de amigos que no me he atrevido a borrar. Cada foto de su felicidad doméstica es como echar sal en mi herida. Se ven perfectos, la imagen misma de la felicidad que yo creía tener. Nuestros antiguos amigos los adoran. Son la pareja ideal. Nadie parece recordar que su historia de amor se construyó sobre los cimientos aún calientes de la nuestra.
A veces, en mis peores noches, me obsesiono. Repaso conversaciones antiguas, busco pistas que no vi. ¿Cuándo empezó lo suyo? ¿Fue él infiel emocionalmente mucho antes de que yo cometiera mi error físico? Me he convencido de que sí. Es la única explicación a su reacción. No fue la reacción de un hombre con el corazón roto, fue la reacción de un hombre al que le acababan de dar la excusa perfecta para hacer lo que ya quería hacer. He intentado tener citas. Pero es inútil. Llevo mi cinismo como una armadura. Analizo cada palabra, cada gesto, buscando señales de debilidad, de una futura traición. Comparo a cada hombre con Miguel, no con el Miguel que amé, sino con el Miguel que me descartó. Veo en todos ellos el potencial para la misma cobardía. La idea de volver a construir algo tan profundo con alguien, sabiendo lo fácil que puede ser demolido sin una sola pelea, me aterroriza. Así que esta es mi conclusión un año después. Mi error fue un beso. Un acto estúpido, impulsivo y del que me arrepentiré siempre. El error de él fue una elección de carácter. La elección de no luchar. La elección de reemplazar en lugar de reparar. La gente me dice que tengo que perdonarlo para poder avanzar. Pero no puedo. Porque perdonarlo significaría aceptar que 6 años de amor pueden ser tan frágiles, tan desechables. Y no puedo vivir en un mundo donde el amor es así de barato. ¿Me equivoqué? Sí. Pero él me demostró que yo tenía razón en una cosa. Cuando se enfrentan a un problema real, a una herida profunda, prefieren la opción más fácil. Todos los hombres son iguales. Y esa es una lección que, lamentablemente, nunca olvidaré.